Atención Colombia, se presenta tremendo rifirrafe entre Angélica Lozano, que es la presidenta de la Comisión Cuarta, Comisión Económica, que está viendo cómo se lleva a cabo pues la aprobación del presupuesto para el año 2025 del gobierno de Gustavo Petro, y también el presidente, quien la acusó de perfidia, es decir, de traición, señores, en medio de una discusión por el presupuesto. En un video, la presidenta de una de las comisiones económicas del Congreso buscó evidenciar contradicciones del mandatario. Pues en su cuenta X, la senadora del Partido Verde le respondió al presidente Petro, quien la trató de perfidia en medio de la discusión sobre este presupuesto general de la nación que el gobierno presentó por 523 billones de pesos para el 2025 y fue rechazado por el Congreso de la República. El acto donde se pronunció el mandatario colombiano en contra de la parlamentaria fue en la gira de Salvemos la Selva, Conserva y Paga, realizado en Florencia, Caquetá, en donde se refirió con este término de deslealtad o traición, y pues la presidenta de la comisión respondió. Textualmente dijo Gustavo Petro: no es cierto que, como dice la senadora Angélica Lozano, yo digo que con perfidia, que cómo así que una reforma tributaria si no hemos ejecutado. Pues la senadora luego de esto respondió con un video de 48 segundos y dijo: no miento, presidente, los datos sobre la baja ejecución que tiene la plata guardada en fiducia sin ejecutar los obtuve por derechos de petición que contestaron sus ministros. ¿Ellos mienten? Vamos a ver el video de Angélica Lozano y después la respuesta de Gustavo Petro también frente a esto, ¿no? El presidente Gustavo Petro me acusó de perfidia, de mentir. No es cierto, como dice la congresista Angélica Lozano. Lo digo que con perfidia. Le respondo, presidente, no miento. Los datos sobre la baja ejecución y que tiene la plata guardada en fiducia sin ejecutar los obtuve por derechos de petición que contestaron sus ministros. ¿Ellos mienten? En los últimos meses usted ha dicho por lo menos 8 veces lo mismo que digo yo hoy sobre el presupuesto. De nada saca, digamos, por la reforma tributaria o la presupuestación que hacemos si no se ejecuta. Porque al final lo que interviene en la economía y en la realidad es la ejecución. Lo demás es papel o dinero guardado en los bancos. Ahí aparece en la estadística del ministerio, de la entidad que ejecutó. Pero no hay ejecución real, simplemente la plata pasó de un bolsillo a otro, que se llama fondo fiduciario, fondo no sé qué, patrimonio autónomo, que está en un banco en general y que obviamente le da un beneficio al banco. Mentían sus funcionarios al confirmar su molestia porque guardaban la plata sin ejecutar. El presidente está muy preocupado porque algunos ministerios, no hablo de todos, están mandando esos recursos a fiducias, encargos fiduciarios, y esa plata pues en la ejecución se ve alta, pero no se ve reflejada en los proyectos y en los programas del señor presidente, y él enfatizó y sigue enfatizando que hay que ejecutar porque es lo que necesita el país. Presidente, menos delirio de persecución, más ejecución. Trabajemos. Pues luego de esto, Gustavo Petro, en ese mismo discurso de Florencia, Caquetá, ha dicho que sí hemos ejecutado los presupuestos de 2 años y los más altos de la historia de Colombia. Escuchemos al presidente. Porque sí hemos ejecutado los presupuestos de 2 años y los más altos en la historia de Colombia. Sí hemos ejecutado, solo que a ellos les parece que ejecutar es hacer la autopista de doble calzada que se entrega al emporio económico para tachonar la autopista de peajes, que eso es ejecutar. Y que en cambio entregarle tierra al campesino y saber al niño y a la niña no es válido. Perfidia, claro que hay ahí, porque no se entiende la prioridad que ha hecho este gobierno, que no es cómo llenarle la panza al que ya la tiene llena y es rico, sino cómo llevar algo para cubrir la necesidad del más humilde, del más pobre, de la más perseguida, de las juventudes populares de este país. Pero ¿cuál es el problema para Angélica Lozano? Pues la senadora aseguró que la administración tiene la plata guardada y puso ejemplo Mi Casa Ya, ya que el 31 de agosto del 2024 solo contaba con el 8% de ejecución. Dice ella, esto no es una pelea entre políticos, aunque algunos lo quieran poner así. La plata no le está llegando a la gente, la economía se deprime y no hay reactivación sin ejecución, según ella, ¿no? Pues resulta que Gustavo Petro luego de esto mencionó que si no se aprueba, pues esto, la Constitución ordena que se decrete el presupuesto para el año 2025. No porque a él se le ocurra ni nada por el estilo ni por capricho, ¿no? Escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario luego de la negativa de las comisiones económicas de no aprobar pues el presupuesto. La revolución por la vida es también una revolución de la razón y del saber. Por eso aquí cada activista popular no solamente tiene que poner la pasión de la conducción popular y de la transformación, pasión que es la que puede hacer superar el miedo, porque hay miedo, y hay razones para el miedo de cambiar, pero también tiene que poner el cerebro, hay que leer, hay que mirar los principales problemas del mundo y entenderlos, porque la prensa colombiana no lo cuenta. Nos toca a nosotros mismos. Este tema del amor en el presupuesto
el amor está en el presupuesto. Que decía Santos, es verdad. Si no hay presupuesto, no hay transformación social. Eso lo ha entendido el Congreso de la República en sus mayorías en las comisiones económicas, pero al revés. No sé si estarán pensando en la gran equivocación que han hecho o han tomado al negarle por primera vez a un gobierno decente su presupuesto a través del monto. Esto hay que analizarlo por el pueblo, porque no nos lo cuentan en la gran prensa. Es que si el gobierno de Colombia presentó un monto de acuerdo a su derecho constitucional, que es de iniciativa en el presupuesto de acuerdo a nuestra Constitución, el Congreso debió respetar esa decisión del pueblo. ¿Respetarla por qué? Porque una decisión contraria como la que se ha tomado, que nos bota un limbo jurídico bastante confuso, tengo que confesarlo, porque si el Congreso no aprobó el monto como ordena la Constitución, pues literalmente no aprueba el presupuesto. Y según la norma de la Constitución escrita, artículo 348, no el capricho de Petro, como dicen en la prensa, sino la orden de la Constitución, artículo 348, es que si el Congreso no aprueba el presupuesto, entonces se decretará el inicialmente presentado por el gobierno. Eso dice nuestra Constitución, aunque extrañamente ahora en el gobierno del cambio parece que se puede cambiar la Constitución por decisiones de pocos magistrados que son capaces de quitarle el fuero presidencial al presidente, que ordena la Constitución y ordenan 3 sentencias de la Corte Constitucional para abrir el camino de una posible destitución del presidente en los próximos 3 meses. Bueno, habrá que esperar qué pasa con esto también del Consejo Nacional Electoral, pero aquí deja claro el presidente Gustavo Petro que si no se aprueba este presupuesto, pues se decretaría por orden de presidencia. Pero también aquí habló el ministro Ricardo Bonilla a Angélica Lozano y le explicó de todo, señores. Ya que aquí el ministro Ricardo Bonilla dice que la ley orgánica de presupuesto permite la reforma tributaria y acompañarla de una ley de financiamiento que son los 12 billones que están pidiendo adicionales pues a este monto. Es obvio que para cumplir con las metas del Estado, en especial para reactivar aún más la economía y asignar de manera eficiente los recursos para inversión del gasto social, como de hecho lo viene haciendo el gobierno, pues es necesario aprobar este presupuesto. Debemos escucharlo. No es la primera vez, ni es ilegal, ni es chantaje que un presupuesto se presente desfinanciado y vaya acompañado de un proyecto de ley de financiamiento. El proyecto de ley de financiamiento es para completar el financiamiento. Ese es su nombre. No es la primera vez que se ha hecho en Colombia, las normas presupuestales lo dicen, lo permiten, lo autorizan. El Congreso recibe el presupuesto y se acompaña del proyecto de ley de financiamiento y el Congreso desarrolla toda su actividad. La ley de financiamiento, estimado representante, está radicada. Y es que también Angélica Lozano pues destacó la falta de consenso entre las 4 comisiones económicas, subrayando que este desacuerdo ha llevado a un estancamiento de la toma de decisiones. Dice ella, la ley no prevé qué hacer en este camino. Hay 2 fechas claves en el presupuesto. El 15 de septiembre para adoptar un monto, es decir, somos 4 comisiones económicas y pues para que haya una decisión se necesita que las 4 digamos lo mismo. Al monto del presidente la Cámara lo aprueba, pero el Senado lo niega, ¿no, señores? Y ahí pues están varios como el señor Miguel Uribe. Amanecerá y veremos qué pasa con este presupuesto si decididamente pues tiene que aprobarlo Gustavo Petro por decreto. Por otro lado, necesitamos que ustedes vean todo esto que está pasando con Gustavo Petro o con el Consejo Nacional Electoral, con que él diga que le quieren hacer un golpe de Estado y sin embargo pues se está viendo esto porque no le aprueban el presupuesto, porque lo quieren pues destituir y demás, y porque en este caso el que quedaría de presidente encargado o presidente interino sería el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Aquí tenemos esta intervención de la escritora Lucero Martínez, lo que dice de lo que se está viviendo con Gustavo Petro. Escuchen con atención y por favor compartan. Colombia ha tenido por más de 200 años a un orden político dominador sobre las clases menos favorecidas. Un yugo que las nuevas generaciones elitistas han ido apretando a medida que se han vuelto más codiciosas. Policarpa Salabarrieta, en la naciente revolución contra los españoles, fue fusilada por enfrentarse contra ese imperio. Resolución de conflicto aprendido y practicado después por quienes ostentarían el poder en la República, desde sus inicios hasta nuestros días, contra Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez, entre tantos, hasta que les pareció que de uno en uno era como muy lento.
Entonces se inventaron el paramilitarismo y así desaparecieron pueblos enteros. Este orden colombiano no ha permitido el cuestionamiento político a fondo nunca. No lo permitió con Gaitán, ni con los miles de líderes territoriales que se alzan contra las medidas injustas, ni con Jaime Garzón. Desde hace 20 años ha hecho todo lo posible este régimen por callar a Gustavo Petro, desde los saboteos a sus decisiones cuando era alcalde de Bogotá, pasando por la persecución a su familia, hasta intentos de asesinarlo ahora como presidente. Si hay algo que distingue a un líder de un pueblo dominado, es su indeclinable vocación de pensar libremente y de decir la verdad, como Giordano Bruno ante la sociedad italiana. Fue un hombre brillante y por eso mismo perseguido. Se burlaron de sus ideas de que el centro del universo era el Sol y que el universo estaba lleno de otros mundos. Para él, para Giordano, quien creyera que este era el único mundo era un ignorante. De la misma forma se han burlado de la preparación intelectual, de las ideas políticas, económicas, climáticas, sociales del presidente Gustavo Petro. Y eso lo hacen a diario, ¿no? Desmeritan todo lo que Gustavo Petro expresa en sus discursos, creando una polémica, sacando de contexto todo lo que dice para generar, pues, un engaño al pueblo colombiano en estos medios tradicionales. Desmeritar lo que está haciendo para el más necesitado. Esto es lo que busca la clase política que siempre ha gobernado, pues, este país, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en las próximas semanas, porque recuerden que estos medios financiados por los más ricos quieren venderle a usted, señor colombiano, pues una idea de lo que no es. Por ejemplo, Luis Carlos Vélez, que salió diciendo que la reforma tributaria busca empobrecer para esclavizar. Hágame el favor, sabiendo que aquí en esta reforma lo que se busca es bajarle el impuesto a algunas empresas y tributar a los que más tienen, personas que ganan más de 1.500 millones al mes, que es un 1% de la población colombiana. Des en cuenta la mentira y des en cuenta después las palabras de Gustavo Petro frente a este señor que vende diciendo que va a empobrecer para esclavizar. Hágame el favor. Miren, el gobierno Petro quiere aumentar impuestos porque se quedó sin recursos. Y se quedó sin recursos por las siguientes razones. 1, mató a la industria petrolera, que es la que más ingresos le generaba al Estado. 2, mató a la clase media a punta de impuestos. 3, mató a los empresarios e inversionistas a punta de incertidumbre y narrativa negativa. Nadie quiere apostarle a este país mientras Gustavo Petro sea presidente, porque él mismo se lo buscó. ¿Por qué quiere plata? Bueno, porque es muy sencillo. Está en el libro de los populistas, está en el libro de los comunistas. Quieren crear un estado asistencialista cuyo pueblo empobrecido agradezca las migajas. ¿No? Nos quieren... Este señor sí es muy mentiroso. Cuando Iván Duque pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional, donde endeudó al país para pagarlo en el gobierno de Gustavo Petro, ahí sí no dice nada sobre, pues, este hueco fiscal que creó para el gobierno actual. No, esto sí no lo dice. El despilfarro que se dio del señor Duque con el proyecto de las vacunas, donde gastó y gastó y gastó, y que aún están en reserva de cuánto costó cada vacuna, el despilfarro de los recursos del OCAT Paz, también que se los robaron, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que también se la robaron. De esto sí, el señor no habla absolutamente nada, de su amigo Duque, ¿no? Volver pobres absolutamente a todos, para que cuando no tengamos nada, dependamos de la salud del gobierno, la educación del gobierno, el transporte del gobierno y todo el gobierno. Para que el gobierno, cuando nos tire un poquito, le agradezcamos y le aplaudamos, ¿no? Esa es la dinámica de empobrecer a las naciones para que la gente quede pobre, esclavizada y dependiente de un Estado que ha demostrado durante décadas en el mundo, y además aquí en Colombia durante estos 2 últimos años, que es incompetente. Un gobierno al cual le sirven más los pobres que el progreso y la independencia. Cuando se está trabajando con la industria, con los empresarios y demás. Definitivamente este señor es un activista. Y aquí lo dicen, ¿cuándo habían visto a periodistas activistas de derecha y ultraderecha ligados con el poder económico llorando por una reforma tributaria? Nunca. Hoy lo hacen porque los dueños de estas empresas no quieren pagar los impuestos que realmente deben pagar. Y pasó con Fedetranscarga, no querían pagar impuestos y lo que realmente merecen los conductores y les salió el tiro por la culata. ¿Se dan cuenta, colombianos? Aquí dicen también, con razón RCN y FM ahora juntas tienen una crisis económica de gran puta. Que alcantarillas de miércoles están casi quebradas por su mal ejercicio periodístico. Las audiencias no perdonan y es que están buscando mucha gente más medios alternativos que escuchar a estos periodistas. Pues aquí le dice Gustavo Petro a todos estos periodistas del establecimiento: nosotros no tenemos mentalidad de esclavo, tenemos mentalidad de mujeres y hombres libres, que la juventud pueda cantar sus cantos y no ser silenciados por Caracol y RCN que embrutecen. Tome su puya, señor Luis Carlos Vélez.
Es una injusticia de tamaño enorme que no puede traer sino violencias, porque en la injusticia y en la desigualdad es que nace la violencia. Y si queremos paz, por tanto, lo que tenemos es construir justicias y equidades en la sociedad, que es lo que quiere este gobierno, y así se lo presentó al pueblo: disminuir la desigualdad y abrir las oportunidades de la gente en todos los territorios de Colombia, que la mujer pueda ser libre y emprendedora, que el campesino pueda ser dueño de la tierra, que el indígena pueda expresar su cultura y vivir con autonomía en su territorio, que las negritudes puedan alzar su voz como Ben Corbiojó y decir: no, nosotros no tenemos mentalidad de esclavos, tenemos la mentalidad de los hombres y las mujeres libres, emancipadas. Que la juventud pueda cantar sus cantos y irradiarlos y no ser silenciados por la cultura de RCN y Caracol, que no es cultura, que embrutece. Eso es lo que queremos expresar en el programa de gobierno, para que se exprese un pueblo libre. Es lo que las comisiones económicas en el día de ayer dijeron no. Ah, ¿cómo les parece? RCN y Caracol embrutecen, ¿no? Y pues resulta, señores, que el señor Henry Cárdenas, que es él o era el presidente de FEDETRANSCARGA, o renunció o lo renunciaron después del paro camionero. La decisión llega casi una semana de levantarse este paro a nivel nacional. ¿Qué pasó, señores? Que este señor no supo manejar el paro camionero que plantearon pues los empresarios de este transporte, y le salió el tiro por la culata, y pues los conductores reclamaron sus derechos. Se dio cuenta el gobierno que los están explotando estas empresas, y pues definitivamente el señor se va. Es que FEDETRANSCARGA sacó un comunicado que dijo: Bogotá, 12 de septiembre, FEDETRANSCARGA. La Junta Directiva de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga FEDETRANSCARGA, junto con los miembros que conforman nuestra Asamblea General, reafirmamos nuestro compromiso con el progreso y aportes a nuestro sector de la mano de la evolución de nuestra organización. Consideramos que bajo la actual coyuntura, FEDETRANSCARGA debe continuar con su denonada labor bajo una renovada visión estratégica que nos continúe posesionando como uno de los gremios líderes en el sector transportador del país. En este contexto comunicamos la decisión de nuestro presidente, señor Henry Alberto Cárdenas, de apartarse de sus responsabilidades. Agradecemos profundamente su dedicación, liderazgo y contribuciones que ha brindado al gremio y al sector, marcando un legado significativo para nuestra industria y dejando huella en la federación que representa a tantos empresarios de transporte de carga. A este señor le cobraron también un video que se viralizó en las últimas semanas, y fue el de que pedía fuera Petro, y en el cual no está de acuerdo con el transporte de carga a través del tren que está reactivando Petro. Él decía que era un loco proponer pues el transporte en tren. Claro, se le afectaba sus intereses. En vez de ir de la mano a ver cómo pueden colaborar para que se reactivara esto, no, ellos peleaban pues por lo suyo, ¿no? En este momento histórico para FEDETRANSCARGA, nuevo capítulo que estamos listos para escribir juntos con fuerza, determinación y la visión clara en el futuro del transporte de Colombia, lo construimos entre todos. Reafirmamos nuestro papel como pilar fundamental del sector y nos consolidaremos como un gremio que fomente consensos, acuerdos y alianzas para el beneficio de todos los actores del transporte del país. ¿Cómo les parece, señores? ¿Salió o qué? Aquí dicen, ¿renunció o lo renunciaron? Pues Gustavo Petro, frente a este comunicado, dijo: quiso desestabilizar el país y terminó él desestabilizado. Y lamentablemente, sí, para este señor. Pues aquí dice varias gente: renunciaron a Henry Cárdenas de FEDETRANSCARGA. Antes pasaban inadvertidos y por culpa de Cárdenas, pues ahora están en la lupa del Ministerio de Trabajo. Chupe Guadalupe, le dicen acá. Renunció el promotor del paro camionero Henry Cárdenas a la presidencia de FEDETRANSCARGA. No olvidar que también sube el precio del diésel, las empresas serán investigadas y las condiciones de sus empleados tendrán que mejorar. Le doy a este paro 5 estrellas. También María del Pilar Aguilar dice: Henry Cárdenas renunció a su cargo como presidente de FEDETRANSCARGA. El anuncio de su renuncia se da luego de una semana de finalizado el paro camionero y luego de señalamientos de los camioneros que lo acusaban de ser el principal promotor del paro y de algunas irregularidades en el manejo del sector. Como se les dio. Después el señor Henry Cárdenas salió a decir que él no tenía que ver con la cabeza del paro y demás. Pues miren, señores, le costó el trabajo, ¿no? Increíble esto. Recordemos y dejémoslo qué fue lo que causó posiblemente su renuncia. Nosotros como FEDETRANSCARGA no estamos involucrados en el paro. Tampoco vamos a permitir que ese cuento que le quiere meter a todo Colombia, esa falacia que está inventando seguramente para sacar mucho presupuesto de la nación y de ustedes los colombianos.
uribista detectado, señores. Definitivamente le costó el puesto a este supuesto líder camionero, pero que representaba era los intereses de una empresa que maneja el transporte, ¿no? ¿Cómo la vieron, señores? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan masivamente, que se den cuenta cómo Gustavo Petro le respondió a Angélica Lozano. Lo que traman esta gente, decretará este presupuesto, habrá que esperar, ¿no? Y también qué piensan de esto que decía Luis Carlos Vélez y cómo Gustavo Petro lo desenmascara. Y la renuncia, por supuesto, de Henry Cárdenas. Muy amables y hasta pronto.